¿Se acuerdan de todo lo que nos contaron sobre XRP y la norma ISO 20022? Pues resulta que no era del todo cierta. Así es, por eso me puse manos a la obra y me sumergí en una investigación profunda para traerle la información más clara y útil. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con un buen café al lado de la chimenea en un día lluvioso? La combinación perfecta para analizarlo todo y compartirlo con ustedes, porque todos estamos emocionados de invertir en cripto y en especial en XRP. Pero es importante saber qué tenemos en nuestras manos. Así que prepárense para un viaje lleno de sorpresas y respuestas. Les prometo que al final entenderán todo sobre la mensajería financiera y los pagos transfronterizos. Y no solo eso, también hablaremos de otros temas importantes sobre XRP. Pero antes de empezar, los invito a suscribirse al canal. Muchos ven los videos pero no están suscritos. Y no olviden suscribirse a nuestro grupo de Telegram, que les dejo el enlace en la descripción, donde compartimos noticias cripto y mucho más. Y ahora todas las mañanas a las 7:30 de la mañana, hora Colombia, los espero en nuestro análisis en vivo de las tendencias macroeconómicas que impactan el mundo cripto. Hablo ahí también de trading. También vemos cómo comprar XRP después de un muy buen análisis técnico. Espero que esta información sea útil en esos momentos. Ahora, ¿por qué ISO 20022 es tan importante para los fans de XRP? Pues hemos escuchado 1000 veces que XRP es parte de este estándar que reemplazará a SWIFT. Y aunque hay algo de verdad en ello, también hay mucha información errónea. Pero no se preocupen, al final de este video entenderán todo a la perfección y así dejaremos de repetir información incorrecta que nos hace quedar mal ante los haters de XRP. Precisamente me inspiré a investigar tras ver un video de un Bitcoin Maxi que intentaba desacreditar a XRP, pero creo que no le fue para nada bien. Se notaba que no dominaba el tema y solo quería atacar. Pero nosotros no vamos por ese mismo camino, vamos a defender lo nuestro sin tener que atacar a los demás. El estándar ISO 20022 es un marco internacional para el intercambio de información financiera y de pagos entre instituciones, empresas y sistemas tecnológicos. Ahí entre esos sistemas tecnológicos está Ripple. Se trata de una norma desarrollada por la Organización Internacional de Normalización ISO, que define un lenguaje común y estructurado, basado principalmente en el lenguaje XML, que en inglés diría Extensible Markup Language. Esto sirve para facilitar la comunicación en datos en transacciones financieras como pagos, transferencias, informes y mucho más. Este estándar busca mejorar la interoperabilidad, la eficiencia y la precisión en los procesos financieros globales, permitiendo que diferentes sistemas como bancos, fintechs, corporaciones, hablen el mismo idioma. A diferencia de formatos más antiguos como SWIFT-MT, que es el SWIFT que todos conocemos, que hemos siempre mandado un dato, oiga, deme el número de su cuenta bancaria y deme sus SWIFTs para poderle mandar una transferencia internacional, pues ahí está ese dato SWIFT-MT. El ISO 20022 es más flexible y rico en datos, lo que significa que puede soportar información más detallada y adaptarse a las necesidades modernas, como la inclusión de datos sobre cumplimiento normativo, identificación de partes o detalles de la transacción. Eso, miren, significa que la adaptación a la nueva ISO les va a permitir a las entidades transmitir de manera estandarizada más y mejor información. Ya no habrá ese problema de enviar recursos de un lugar del mundo a otro y sorprenderse 5 días después de que algo no cuadraba en la información y le devuelven a uno la plata y le cobran de todas formas la comisión. Eso ya no va a pasar. Les voy a dar un ejemplo fácil de lo que pasaba. Todos hablamos hoy en día español, pero usamos diferentes palabras para transmitir lo que queremos decir y en ocasiones el mensaje que queremos transmitir no lo entienden en otro país. Yo, que soy colombiano, uso algunas palabras que de pronto en México pueden ser una grosería o al revés. Con esta estandarización del lenguaje deja de haber malentendidos en la comunicación. Por ejemplo, en el mundo de los pagos, ISO 20022 se está adoptando ampliamente un sistema como SEPA en Europa, como Fedwire en Estados Unidos y otros esquemas de pago en tiempo real con el objetivo de estandarizar y agilizar las operaciones transfronterizas e internas. Es un paso hacia la modernización del sector financiero y muchos países y entidades lo están implementando progresivamente. La norma ISO 20022 también la podrán implementar
empresas cripto como Ripple, que ya lo hizo para establecer sistemas de pagos. Ahí es donde sí aparece la compatibilidad ISO 20022 con XRP. Ahí es donde se le sacará el mayor jugo a todo lo que hace Ripple, XRP Ledger y XRP. Las empresas podrán usar el sistema Ripple Payments, que es el nuevo sistema o nuevo nombre para RippleNet, como también servirá para el sistema Ripple Liquidity Hub, que antes se llamaba ODL. Al ser compatible todo esto con ISO 20022, RippleNet o Ripple Payments ofrece a sus clientes, que son bancos, fintechs y todo lo demás, una integración más sencilla con sistemas existentes, reduciendo costos y fricciones operativas. Solo por recordarles, Ripple Payments es una red global para pagos transfronterizos que permite a las instituciones financieras enviar y recibir dinero de forma rápida y eficiente. Mientras que Ripple Liquidity Hub es un servicio que permite a las empresas acceder a liquidez bajo demanda para realizar pagos transfronterizos utilizando XRP como moneda puente. También van a poder utilizar RLUSD, que es la moneda estable de dólar de Ripple. Ripple se unió al Registration Management Group, que es RMG, del Cuerpo de Estándares ISO 20022 en el 2020, convirtiéndose en el primer miembro centrado en DLT en formar parte de la organización. La membresía de Ripple le permite participar activamente en la configuración del futuro de este estándar global para mensajería financiera. Ahora sí comprenden mi punto. Estos sistemas son los que se van a poder alinear con los bancos y sobre ese sistema se podrá usar XRP. XRP realmente no es compatible con ISO 20022. El que es compatible es Ripple y todos sus sistemas que ya están desarrollados y que están implementados. Ahora, SBI en Japón podrá transmitir información ágil a sus filiales en Singapur, Corea o Australia. Lo mismo podrá hacer Bank of America o podrá hacer Visa cuando implemente este sistema a nivel mundial. También lo usarán los bancos portugueses para poder enviar remesas a Brasil, como lo venimos hablando esta última semana. Fácil y estandarizado. El objetivo de Ripple con esta alineación es posicionarse como un puente entre las finanzas tradicionales y las soluciones blockchain, aprovechando la adopción global de ISO 20022 que se espera cubra más del 80% de las transacciones financieras para este 2025. Claro, podemos revisar rápidamente algunas de las características del estándar ISO 20022. Se me hace importantísimo que todos las sepan. Es un formato universal y flexible que está diseñado como un diccionario de mensajes financieros con definiciones claras para cada tipo de dato. Por ejemplo, ahí se puede uno anotar el monto, la fecha, el beneficiario, lo que reduce ambigüedades. Otro dato importante, la riqueza de los datos permite incluir mucha más información que los estándares anteriores. Por ejemplo, puede detallar el propósito de un pago, los datos de la identificación como el LEI, que es el Legal Entity Identifier, o incluso información para cumplir con regulaciones contra el lavado de dinero. Les cuento que yo, que trabajo en finanzas, sé que hoy en día es clave este código para poder hacer transacciones entre instituciones financieras. Es la forma de identificarse a nivel global como el número de cédula o como el Identification Number, o como lo digan en otros países. Otro punto importante es la estructura modular. Está dividido este estilo de mensajes en específicos para cada propósito, como pagos, reportes, valores, etc. Hay cientos de tipos de mensajes predefinidos como los PACS.008 como para pagos entre clientes o el CAMT que es .053 para extractos bancarios. Hay una cantidad de listas ahí para que ustedes puedan ir a investigar. Después les dejo el link de esta información. También hay una evolución continua. Este sistema no es estático y está diseñado de tal manera que la comunidad financiera global lo actualice regularmente para reflejar nuevas necesidades, como pagos instantáneos o criptomonedas. Son muchísimas las ventajas y beneficios, como por ejemplo la interoperabilidad. Bancos y empresas de distintos países pueden integrarse fácilmente, incluso si usan sistemas diferentes. Esto es clave para pagos transfronterizos, es importantísimo. Por ejemplo, otro tema importante es la automatización, que al ser tan estructurado reduce la necesidad de intervención manual, lo que ahorra muchísimo tiempo y disminuye errores. Ayuda de gran manera al cumplimiento normativo, donde facilita incluir datos requeridos por leyes internacionales, como por ejemplo sanciones o rastreo de fondos. Esto ayuda con todo este tema de lavado de activos o evitar lavado para el tema de terrorismo.
También está, como les dije antes, preparado para el futuro, donde se soportan innovaciones como pagos en tiempo real, blockchain y digitalización financiera. Y aquí hay otra mentira. ¿Recuerdan a la gente, y me incluyo, hablando que ISO 20022 iba a tomarse el mercado de SWIFT? Pues no. SWIFT hace parte de toda esta evolución, migrando su protocolo desde el 2023. Vienen trabajando en esto, reemplazando los mensajes MT antiguos por el nuevo sistema y nuevo protocolo ISO 20022. Esto hará que las transferencias internacionales sean más rápidas y transparentes. Y ahora viene el desarrollo de los pagos instantáneos, que son los sistemas como Target 2 en Europa o RTP en Estados Unidos. La verdad, primera vez que lo oigo. Lo usan para procesar pagos en segundos. Y también en Colombia está BREV, donde funciona muy bien. ¿Y saben quién está desarrollando este proyecto acá? Pues nada más y nada menos que ACI Worldwide, que es un socio reconocido de Ripple. También vienen los CBDCs, que evolucionan, aunque en Estados Unidos ya lo prohibieron. Alrededor del mundo, este protocolo está ayudando a establecer CBDCs, como el caso del Banco de México, por ejemplo, que lo adoptó en su sistema SPI para modernizar transferencias electrónicas. La fecha límite para la implementación completa de la norma ISO 20022 para pagos transfronterizos es noviembre de este año, del 2025. Esa es la fecha en la que todas las instituciones financieras deberían poder enviar y recibir mensajes de pago conformes a la norma ISO 20022 a través de la red SWIFT. Sí, lo oyen bien, a través de SWIFT. Y que quede claro nuevamente, ISO 20022 no es solo para bancos tradicionales. Empresas como Visa, Mastercard e incluso las plataformas de criptomonedas como Ripple, Stellar Lumens, Hedera, lo están explorando para estandarizar sus operaciones de tal manera que se puedan integrar en algún momento al mundo real. Que la conexión realmente exista entre estos dos universos, entre el mundo real y el mundo cripto. Y para concluir este tema y que no queden dudas, les digo, XRP como criptomoneda no es compatible, ni tampoco es incompatible con las ISO 20022 directamente. Esto se debe a que ISO 20022 es un estándar de mensajería, no un protocolo que las monedas o activos deban cumplir. XRP es un activo digital que opera en el XRP Ledger, que es una blockchain pública y descentralizada, creada por Ripple Labs y ahora mantenida por una comunidad más amplia. Acá les dejo un video contándoles qué cambios se han realizado dentro de la comunidad de XRP. Es más importante ir y analizar muy bien esos nuevos cambios. Su propósito principal es actuar como una moneda puente para transferencias rápidas y económicas, especialmente en pagos transfronterizos. La confusión viene de que la comunidad repite, como lora mojada, que XRP es compatible con ISO 20022. Y también hablan de XLM, de XDC, de Algorand, de todas estas monedas que incluso yo lo hemos hablado todo el tiempo, que son compatibles con ISO 20022, pero eso no es del todo cierto. Incluso el CTO de Ripple, David Schwartz, ha aclarado que XRP no tiene nada que ver con ISO 20022. Entonces, ¿cuál es al final la relación? Pues, como lo he dicho, el XRP Ledger puede integrarse con sistemas compatibles con ISO 20022 a través de Ripple Payments. Por ejemplo, en la solución de Ripple llamada Ripple Liquidity Hub, XRP se usa como puente entre dos monedas fiat y los mensajes de estas transacciones pueden formatearse según la norma ISO 20022 para que los bancos las procesen sin ningún problema. En resumen, pues Ripple utiliza ISO 20022 para ganar terreno entre bancos e instituciones, lo que podría aumentar la relevancia de XRP en el mundo financiero. La verdadera ventaja está en cómo Ripple use este estándar para conectar al mundo de las criptomonedas con el sistema financiero global. Ripple está profundamente involucrado con ISO 20022, lo que fuerza su posición como un jugador clave en pagos transfronterizos y facilita la integración de Ripple Payments con el sistema financiero global. XRP, que es la moneda nativa de XRP Ledger y que utilizan constantemente en Ripple, aunque no está ligado directamente al estándar, se beneficia indirectamente como el activo que potencia soluciones como Ripple Liquidity Hub dentro del ecosistema compatible. Y la verdadera ventaja realmente está en cómo Ripple usa ISO 20022 para ganar terreno entre bancos e instituciones, lo que podría, con el tiempo, aumentar la relevancia de XRP en el mundo financiero. Cuando entendemos esto, comprendemos el verdadero potencial de XRP en su conexión con las instituciones financieras. Ya no hablamos de algo efímero, sino de algo tangible y con un camino claro.
Cuando entendemos esto, comprendemos todo el valor de cada token y hasta dónde podrá llegar XRP y el precio como activo puente que se ha utilizado hoy en día dentro de la infraestructura de Ripple. Y eso que no hemos hablado de la tokenización ni de la custodia de activos, y mucho menos hemos hablado del uso de los contratos inteligentes que vinculan a Ripple y sus clientes con el mundo de las finanzas descentralizadas o DeFi. Cuando vemos a Ripple asociarse con empresas como Ondo, nos damos cuenta de que el futuro no es solo enviar dinero de un país a otro. El futuro que ve este equipo es mucho más grande. Imaginen poder tokenizar bonos del Tesoro americano, o bonos ingleses, o bonos alemanes, y facilitar el acceso a inversiones globales. Es algo increíble. Un fondo de pensiones podría llegar a comprar un activo de estos al otro lado del universo sin ningún inconveniente. Activo, rápido, veloz, descentralizado. Y esas valoraciones que vemos hoy de mis grandes amigos de Grad Crypto o Dark Defender o Guy in the Earth, no me acuerdo cómo es que se llama exactamente, que hablan de $27 o de $44, serán poca cosa, serán muy poco, pero siempre hay que mantener los pies en la tierra y ser cautelosos. Un dato muy importante para tener ahorita en claro: este nivel de los 2.30 en que está XRP en este momento es para mí un soporte muy fuerte que espero mantenga, pero recuerden que veníamos hablando de una posible corrección, así que hay que manejar estos niveles con pinzas. Siguiente soporte, los $2.17 y luego el $1.90. No olviden ir mirando el movimiento también de Bitcoin. Si se acerca a los $88.000, de 88.000 y estamos ahorita en 92.000, entonces estamos muy cerca de llegar a un soporte muy importante. Pero ¿será que todos vamos a esperar a que XRP se devuelva y llegue a los $100 o la mayoría habremos vendido antes? Recuerden que cada uno es responsable de sus propias decisiones de inversión. Yo no soy su asesor financiero y no puedo decirles dónde comprar o dónde vender, pero sí les recomiendo operar con inteligencia y aprovechar las oportunidades. Y hablando de oportunidades, no olviden la promoción que les conseguí en Bitgate para operar futuros con la devolución del 20% de comisiones. Muy pocos lo están utilizando y es un regalo. Es una gran oportunidad para aprender y ganar. Esa es una oportunidad que vale la pena, y si quieren aprender a operar y usar la plataforma, les recuerdo que estoy en vivo o en diferido en los videos de macro y trading que estoy haciendo todas las mañanas a las 7:30 de la mañana Colombia. Seguiré trayendo traders buenos que nos enseñen sus estrategias. Los invito a ver mi último en vivo y todos los que vienen de aquí en adelante. Espero que les gusten. Y eso es todo por hoy. Espero que esta información les haya sido muy útil. Y no olviden suscribirse y darle like a este video. Comentar qué tal les pareció esta información sobre ISO 20022. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.